Yo me desperté en el hospital y solamente porque sentía una mano que me presionó, me levanté asustado y me dicen, tranquilo, tuviste un accidente. Necesitaba un medio para moverme. Un carro se me hacía muy caro y decidí comprarme una motocicleta. Yo voy en la avenida, eran las 2 de la mañana, estaba sola y veo un carro blanco parado así enfrente. Me detengo porque dije, algo aquí no está bien. Y cuando yo lo voy a rebasar, él acelera y me avienta el carro. Se me borró todo. Y cuando volteo para abajo, solo veo muchas sábanas cubriendo mis piernas. Me descubro las piernas y las encuentro deshechas, todas vendadas, con unos fijadores externos. No supe ni cómo reaccionar. Veo a mi mamá y lo primero que veo es una sonrisa. Me agarra la mano fuerte y me dice, tranquilo, aquí estoy. Tuviste un accidente en moto, te fracturaste tus piernas, pasaste por una cirugía fuerte y ya estás aquí. Pasaron un montón de cosas para estar donde yo estoy en este momento. Pasé por nuevamente en excesos. A mí me operaron en el IMSS y jamás hubo una operación correcta de las 9 que yo tuve. Tomo todo lo que me ha pasado en la vida previo al accidente, con el accidente, y me empiezo a reconstruir como un nuevo Daniel. Y cuando todo estaba súper bien en mi vida, Daniel, tu mamá está muy enferma, la tuvimos que hospitalizar acá en Italia, no sabemos qué es lo que tiene. Si tú me ves cruzando la calle, a lo mejor dices, pobrecito, pero si tú me conoces, cambia tu discurso a qué chingón, porque eso es lo que proyecto, porque así me formé yo, al decir, yo no quiero ser una persona que dé lástima, yo quiero que me vean y digan, ah, cabrón, ¿y esto cómo le hice? Es mi forma de ser eterno, de que cuando yo ya no esté, la gente me recuerde y sonría y le motive a seguir adelante. Casa Dr. Fu presenta Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. El día de hoy tengo un invitado que tiene una historia que contar. Es un empresario, 39 años. Ha enfrentado pruebas que le cambiaron la vida para siempre. A sus 25 años tuvo un accidente que cambió radicalmente su vida. 8 años y 9 cirugías después viene la amputación de su pierna y le amputaron la pierna, pero no sus sueños. Y aquí está conmigo Daniel Ríos. Daniel. Hola. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué bonito recibirte cuando llegas con una caja de galletas. Eso es que primero lo dulce. Sí, no, la verdad es que, bueno, lástima que ustedes viendo este programa no sepan lo dulce que nos hizo pasar este momento, y ahorita vamos a hablar también de ese proyecto. Claro, por supuesto. De este emprendimiento que tienes y que vamos a compartir también con la gente. Nos trajo galletas que haces tú, o pues en compañía, me imagino, de mi familia, de tu sí. familia. Empresario, 39 años. ¿Cómo era tu vida antes de este accidente? Mi vida antes del accidente. Pues mira, ahorita tengo 39. 25 años me pasó esto, y a los 25 años yo no sabía ni con cuántos tacos me llenaba. Yo no sabía qué iba a hacer, qué quería, qué nada. Yo lo único que sabía era con el chip con el que crecemos muchos de nuestra generación, que es estudia, trabaja, ten familia y muérete. O sea, es lo único con lo que ya creces con el chip. Entonces yo no tenía ninguna meta, ningún objetivo claro, más que los que te comento. O sea, el trabajar, tener una familia estable, jajaja, jijiji, y se acabó. ¿Y ya estudiaste carrera? Sí, estudié comercio internacional. La escuela nunca fue lo mío, la verdad. La terminé porque, pues, como te digo, vienes con este chip de que tienes que hacer eso. El deber ser. Exactamente. Y pues lo que dictaminaba la sociedad, los papás, etcétera, y lo hice porque lo tenía que hacer. Trabajé, en realidad todo antes fue como muy hacerlo porque la sociedad te dice que lo tienes que hacer, pero no, nunca a conciencia. Y mi vida antes de eso fue muchos excesos, una vida de regiomontano, clase mediera, de irte al antro, de la fiesta, del buscar qué se va a hacer mañana. La carnita asada. Del ve con tus amigos, del ve que novia nueva. Y te digo, solo pasar, estar viviendo así flotando. Y sin nada como que buscar más adelante, ni planeación más adelante, ni nada de eso. Pero no tienes inquietudes de algo, sueños, metas.
No, en realidad he hecho mucha introspección y regresado a mis pasos como a esa etapa y no tenía en realidad nada. Y pensándolo, creo que mucha gente vive así, como en el sí estoy haciendo, pero ya cuando piensas bien no estás haciendo nada, solo viviendo. Claro, y además recién graduado y como dices tú, viviendo y pasándola bien, a veces no te das cuenta por tu misma inmadurez. O sea, Claro. no es otra cosa más que inmadurez, que a veces hay gente que desde muy joven tiene su vida como planeada, proyectada, sus metas, sus sueños, pero hay otros que no. Sí. Y no está mal. O sea, cada quien No, encontrará su momento de fijarse metas. Tú no las tenías en ese momento más que Vivir qué se en hace mi mañana momento. o qué. Exactamente. ¿Qué se arma? Así ¿no? es. Muy al estilo regiomontano. Sí, totalmente. Que crecemos así, la verdad. No todos, obviamente, Claro. pero en mi caso fue así y nunca aspiré como a mucho. Y bien mal, porque ahorita me lo cuestiono y digo, oye, ¿por qué no? Entonces, sí, pues la verdad es que antes era así. O sea, mi vida era vivir el día y a ver qué pasaba. Era 2011. Ujú. ¿Tú trabajabas en dónde? Yo trabajaba en una empresa de logística. Ajá. En ese entonces, años antes o meses antes, no recuerdo bien, como ya empecé yo a trabajar, terminé mi carrera, etcétera, entonces necesitaba un medio para moverme. Un carro se me hacía muy caro y decidí comprarme una motocicleta. Y pues yo también en esta parte de rebeldía, joven, quiero ser libre y todo esto, pues dije, está perfecta para mí y era mi medio de transporte para todos lados. Pero no habías andado en moto antes. No, nunca. Okay. Jamás. ¿Te compras la moto en ese 2011 o antes? No, en 2010, creo, un año antes. Un año antes. Sí. Te compras una moto, empiezas a andar en moto con tus medidas de seguridad. Sí, casco, chamarra, todo. Ok. 4 de junio. ¿Qué recuerdas de ese día previo al accidente? Previo. Yo fui a trabajar ese día en la mañana. Voy, trabajo, salgo de mi jornada, me voy a casa de unos amigos que viven por ahí. Como te comentaba, yo tenía muchos problemas de exceso en ese entonces y todavía después, pero ya llegaremos allá. Y empezamos a jugar póker, tomando, jajaja. Siempre que yo traía la motocicleta me medía bastante y esa ocasión igual lo hice. Entonces me tomé unas 2, 3 cervezas, todo bien. Al día siguiente cumplía años una amiga que vivía justo enfrente de donde estábamos y me dice este cuate, quédate a dormir. Y le digo, no, porque sabes que no quiero preocupar a mi mamá. Entonces déjame llego porque mañana sí me voy a quedar a dormir. Entonces dan como la 1, 2 de la mañana. Yo me voy a mi casa precisamente pensando en esta parte de no quiero preocupar a mi mamá. Me voy, él vivía acá por Lázaro Cárdenas, en Del Paseo. Y me voy yo a mi casa, yo vivía en Cumbres. Entonces, pues agarro Lázaro Cárdenas, me voy tranquilo. Y en ese entonces, 2011, era una época de mucha inseguridad acá en Monterrey. Yo voy en la avenida, eran las 2 de la mañana, estaba sola, y veo un carro blanco parado así enfrente. Así, parado sobre Lázaro Cárdenas. Que es una avenida muy grande, Claro, y transitada. Claro. Entonces yo voy en mi motocicleta y lo veo y me detengo porque dije, algo aquí no está bien. Y de repente da un acelerón y se va. Y yo pues bueno, seguí mi camino y lo veo más adelante igual parado. Entonces dije, ya, lo voy a rebasar y adiós, que te vaya bien. Y cuando yo lo voy a rebasar, él acelera y me avienta el carro. Entonces, cuando yo lo veo, solamente hago esto y ¡pum!, se me borró todo. Y fíjate, la vida me regaló eso, el no acordarme absolutamente de nada. Hasta la fecha no me acuerdo de nada. Lo único que sé es lo que me contaron los paramédicos, que es, te estrellaste contra un poste, tus piernas estaban deshechas, todo arriba estaba bien, solamente mis piernas estaban deshechas. No tengo idea cuánto tiempo estuve ahí tirado. No tengo idea quién habló a la ambulancia, a qué momento llegaron. Yo me desperté en el hospital y solamente porque sentí aquí una mano que me presionó,
Me levanté asustado y me dicen, tranquilo, tuviste un accidente. Yo intento levantarme para ver qué estaba pasando. Veía todo borroso, solamente escuchaba muchas voces por todos lados y solamente escuché una voz de una enfermera que me dijo, te quebraste tus 2 piernas, no te muevas, ten tu teléfono y llámale a algún familiar. Entonces, pues yo no sé si me pusieron alguna sedante o algo. Yo intentaba marcarle, eran las 3 de la mañana, 3:30, le marqué como a 10 personas intentando marcarle a mi mamá. Le marco, no me contesta, le marco a mi hermana y ya me contesta y le digo, tuve un accidente, por favor vengan, ¿dónde estás? Y no sé, me desvanecí y la enfermera dio todas las indicaciones. Yo me despierto como 2 días después o un día después de cirugías, después de muchas cosas. Y cuando me despierto tenía mucho frío, estaba envuelto en cobijas y en todo ese tiempo yo nada más de repente abría los ojos y veía a mi mamá ahí como que tratando de calmarme y me decía, tranquilo, chaparro, todo está bien. Y yo como que, ok, pero no sabía qué estaba pasando, no sabía ni qué me había sucedido. Recupero un poco de conciencia y empiezo como a tocarme para ver qué estaba pasando. Empiezo a tocarme y bajo las manos a mis piernas y sentí algo muy duro y muy frío. Y no sabía, todavía estaba en proceso de quitarme la anestesia. Me despierto totalmente y cuando volteo para abajo solo veo como que unas sábanas, así muchas sábanas cubriendo mis piernas y yo estaba muy desesperado porque quería saber qué estaba pasando. Volteo, estaba solo totalmente, me descubro las piernas y las encuentro deshechas, todas vendadas, con unos fierros que salían de mis piernas, se llaman clavos, que van unos fijadores externos, que literal tienes fierros por fuera de tus piernas y clavos metidos en tu hueso para sostener todo eso. No supe ni cómo reaccionar. Todavía no procesaba todo lo que estaba pasando. Me derrumbo, me acuesto y me quedo como pensando 1000 cosas. No sabía ni qué pensar, ni qué vivir, ni qué sentir. Estaba mareado, no sabía qué estaba pasando todavía bien. Me pasan a piso, veo a mi mamá y lo primero que veo es una sonrisa. Y me agarra la mano fuerte y me dice, tranquilo, aquí estoy. Le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, tuviste un accidente en moto, te fracturaste tus piernas, pasaste por una cirugía fuerte y ya estás aquí, en piso, en cama, tranquilo. Todavía como 5 horas después que se me pasa la anestesia, por fin puedo ver en realidad lo que me pasó. Y mi vida, en ese momento, no sabía qué pensar. Lo único que pensé es, voy a estar bien, no pasa nada. Como esta parte de negación, del no aceptar lo que estabas pasando, del no aceptar el que tú provocaste esto porque fue una decisión mía el irme en ese momento, que todos los hechos y todas las decisiones que tomas traen un eco después, y ese era mi eco en ese momento, retumbando y retumbando ve lo que pasó. Me empiezo yo a cuestionar 1,000,000 de cosas. 1,000,000 de cosas. En mi inmadurez de ese momento fue no pasa nada, va a ser un rato, es un accidente normal, como todo mundo ha pasado, y yo voy a estar bien. Empiezan a pasar los días, mis piernas hinchadas, llegan enfermeros, llegan doctores, empiezan a hacerme curaciones dolorosísimas, me descubren las piernas y cicatrices por todos lados. Tuve una fractura doble de fémur expuesta y de mi rótula derecha también se hizo pedazos. Yo no sabía si iba a estar bien, caminar, no sabía absolutamente nada. Empiezan a pasar días, me dan de alta
Llego a mi casa y bueno, no pude ir a mi casa, me tuve que ir a vivir a casa de mi abuela porque era de un piso. Me prepararon ahí un espacio, una cama, todo. Y fue ser un bebé de nuevo, depender de gente. No podían ir al baño solo, no podía bañarme solo, no podía hacer absolutamente nada solo. Y en todo este proceso, Maru, fue muy, muy, muy largo y pasaron un montón de cosas para estar donde yo estoy en este momento. Pasé por depresión, pasé por ganas de quitar mi vida, pasé nuevamente en excesos, en alcoholismo, en la parte de no querer reconocer ni aceptar lo que soy y prefería estar en un grado de alcoholismo para no vivir, ni aceptar, ni reconocer en dónde estaba yo en ese momento. Gracias a Dios tuve muchísima red de apoyo, muchos amigos que estuvieron alrededor de mí, amigos de infancia, de secundaria, de primaria, de toda mi vida. Gracias a Dios tengo mucha amistad alrededor de mí que me acompañaron. Mi familia estuvo conmigo en todo momento. Y pues sí, pasé depresión, pasé ansiedad, estrés, todo el proceso hasta llegar a un punto de aceptación de lo que me había pasado. Y dentro de todo este proceso, a mí me operaron en el IMSS y jamás hubo una operación correcta de las 9 que yo tuve. Porque quedaba mal, había infecciones, no quedaban bien las cirugías, me ponían unas placas dentro del fémur y se zafaban los tornillos, me injertaron hueso propio mío y mi cuerpo lo rechazó. Entonces no sabía yo por qué y me cuestionaba mucho. Entonces dentro de todo este proceso larguísimo de operaciones, llegué a un punto donde empecé a caminar de nuevo con un andador, que para mí eso fue de decirme, doctores, no te vas a volver a parar. Yo lo hice de nuevo. Y cuando ya pude caminar, otra cirugía. Entonces vuelvo a empezar el proceso y otra cirugía. Vuelvo a empezar el proceso y otra cirugía. Y así 9 veces. ¿Cuánto tiempo pasó en estos Pues mira, 9 cirugías? Fue cerca de 8 años aproximadamente. Como 7, más o menos. ¿Y en todo ese tiempo estabas trabajando, no trabajabas? ¿Cómo te mantenías? Mira, ¿Tu familia te apoyaba? Yo estaba trabajando, entonces pues estaba pensionado. Entonces me seguían pagando por parte del seguro. La verdad es que lo que te dan es muy... Sí, la incapacidad es un porcentaje menor. Muy, muy poco. Mi familia me apoyó, no tenía en realidad gastos, no tenía familia, no tenía nada, estaba prácticamente yo solo. Entonces pues con eso la empecé a sacar. Y hubo una etapa en mi vida, hace casi 11 años, que yo tuve un momento en que dije, yo ya no quiero estar así. Yo ya no quiero seguir dependiendo de la gente. Yo quiero empezar a aceptar lo que me pasó y tengo que empezar a salir adelante. Toda mi vida yo fui una persona exageradamente positiva, viendo el cómo sí, tratando de solucionar, de no ver problemas, sino ver retos y enfrentarlos con una sonrisa. Hubo una frase que me marcó muchísimo hace muchos años, que estábamos subiendo un cerro, un amigo y yo, y de regreso en el coche se nos ponchó una llanta. Eran como las 7 de la noche, empieza a llover y estábamos solos. Y fuera de sentirte mal, presionarte, estresarte, este chavo me dice, otra aventura más. Y a partir de eso se me quedó aquí guardado para siempre el decir, es que eso es, la vida es eso, una aventura. Tomo todo lo que me ha pasado en la vida, previo al accidente, con el accidente, y me empiezo a reconstruir como un nuevo Daniel. Llega ese punto que te comento y yo dije, necesito hacer algo para yo dejar un legado, para
que el día de mañana que yo no esté, la gente puede decir, esta persona hizo esto, esta persona logró esto y me dio este mensaje. Es mi forma de ser eterno, de que cuando yo ya no esté, la gente me recuerde y sonría y le motive a seguir adelante, que deje de ver problemas y enfrente retos y que vea oportunidades en todo. Me pasa esta situación a mí con un sueño muy extraño y me levanto y digo, no, esto no puede seguir así. Estaba yo en mi cama y al lado tenía mi silla de ruedas que yo nunca usaba. Y mi mamá me ve y me dice, ¿te ves diferente? Y le digo, es que ya, hay que darle vuelta a la hoja. Y me empiezo a mover en mi cama hacia un lado con mucho dolor y le dije, tengo que empezar a valerme por mí mismo. Entonces me empiezo a mover hacia un lado. Le dije, tengo metas cortas que a lo mejor para otras personas podrían ser insignificantes, pero para mí valen mucho. Primero es pasarme a mi silla. Después es ir al baño solo. Después es ir por un vaso de agua. Después es empezar a cocinarme. Después es empezar a salir de mi casa. Y hubo muchos hitos. Y, por ejemplo, uno que cuento yo mucho, que una vez estaba yo comiendo y se me cayó un tenedor. Y pues imagínate, yo tenía mis dos piernas derechas con clavos saliendo. O sea, sí, estaban totalmente rectas todo el tiempo. No podía doblar las rodillas. Y con clavos saliendo de mis piernas. Recógelo. Sí, y ese fue mi reto. Y me tardé 2 semanas y todo el mundo lo quería recoger. Le dije, no lo muevan, yo lo voy a recoger. No lo muevan, no lo quiten. Yo tengo que poder hacer eso. Y hasta que después de 2 semanas pude hacerlo. Lo recojo y dije, ok, que sí. Y así, poquito a poquito, empezar haciéndome mi vida, aceptando lo que tenía y viviendo lo que tenía. Aprendí a pedir ayuda, cosa que yo, como hombre que creció formado como tú tienes que hacer, tú tienes que solucionar, tú no sientas, tú sé fuerte, tú no llores, tú no te quejes, tú soluciona. Para mí pedir ayuda, Maru, hasta la fecha. Claro. Me cuesta mucho, pero hoy ya sé que yo no puedo solo y conozco mis limitantes. En ese entonces no. Ahorita ya las conozco y me costó mucho el decir, pásame eso que está ahí arriba. Para mí eso era no. Y era luchar hasta que lo podía tener. Y si no podía, me frustraba mucho. Hasta que llegó un punto que dije, ya no puedo. ¿Dónde está mi humildad también? Claro. Todo este tiempo que estabas en la silla de ruedas, que empezabas a hacer pues retos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo más difícil? ¿El dolor físico, el dolor emocional o igual? Creo que lo más fuerte fue la batalla conmigo mismo. Yo siempre le platico a mi esposa que mi mente funciona hoy bien diferente a las demás. Yo tengo dentro de mí alrededor de unos 6 Danieles, con los cuales yo todas las noches tengo una plática interna con ellos y tratamos de solucionar cosas. Y hay un Daniel egoísta, y hay un Daniel orgulloso, y hay un Daniel feliz, y hay un Daniel luchón, y hay otro con tristeza, etc. Entonces, esta plática conmigo mismo interna fue bien fuerte en esos momentos, porque fue un Daniel diciéndote, oye, sí puedes, échale. ¿Y qué te dice la sociedad? Sé fuerte, no te quejes, tú eres muy fuerte. Pero nadie se llegaba conmigo a decirme, oye, acuérdate que también puedes sentir, acuérdate que también puedes llorar, acuérdate que se vale compartir y no te tienes que guardar todo esto solo. Y muchos años yo lo hice así y me volví una persona muy fría, me hice una coraza bien fuerte, pero todo eso eventualmente truena. Es una bolita de nieve que va creciendo y que llega a un punto donde te tumba. Entonces, la batalla conmigo mismo en cuestión de emociones, de sentimientos,
Fuera de lo físico, Maru, porque al dolor creo que te acostumbras, malamente, pero aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con lo que ya tienes. Y creo que la mente es más fuerte que el cuerpo. Entonces, si tu mente está... Dicen que dolor mata dolor. Y mi dolor era más fuerte por dentro que lo físico. Entonces me olvidaba muchas veces de lo físico. ¿Y cuál era mi solución? Métete pastillas. Métete pastillas y alcoholízate. Y se te olvida el dolor físico. En silla de ruedas y seguías tomando. Sí, mucho, mucho, Maru. ¿Y quién te daba? Pues es que yo o le hablaba a amigos, oye, vente a la casa. Sí, ahí voy, me llevo tal. Y yo no lo percibí así. Creo que ellos tampoco, porque era voy a estar con mi amigo. Claro, y quizás ni tu familia, ¿estás de No, acuerdo? nadie. No, pues está con los cuates, qué padre que vengan y Claro. se distraigan, ¿no? Y pasa mucho esto que a mí me pasó y a los demás también, es que quiero verlo bien. Dale chance. Sí. Y no, la vida es bien cabrona, bro. Y la vida te da lecciones y cachetadas horribles. Y malamente, hasta que no pasamos una situación de tocar fondo, no podemos empezar a salir. Ahí tú pensabas, ¿eres espiritual, creyente? Sí, en mi estilo. En mi estilo. ¿No te sí. aferraste, no sé, de la fe, de algo? ¿O no reclamaste a Dios, al universo? Porque a mí, ¿en qué momento fui a estamparme en ese Mira, poste? creo que de los primeros 2 años de todo esto que me pasó fueron para mí los más fuertes. Y en esta parte de negación era culpar. Mi mamá estaba ahí, le gritaba, culpaba a gente que no tenía por qué culpar. Y era más una onda interna. Estaba enojado conmigo, pero lo externaba con los demás. Y sí, claro, culpaba a Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo toda mi vida he creído que todo pasa por algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y te digo que desde ese punto de que cambió mi manera de ver la vida, de enfrentar las cosas, aprendí a valorar mucho. Y empecé a ver la vida bien distinto. Empecé y dije, ¿qué necesito yo hacer? Lo que te platicaba ahorita para yo ser eterno. Y dije, a ver, tengo ahorita tiempo, cosa que a lo mejor nadie valora y nadie tiene. ¿Qué puedo hacer? Empecé a aprender idiomas, empecé a pintar, empecé a escribir, empecé a pensar qué es lo que quería hacer con mi vida. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que te hace feliz, Daniel? Entonces tuve una plática interna con todos estos Danieles y mucha recordar cosas de mi infancia. Y me acordé que yo siempre estaba pegado en la cocina, con mi mamá y con mi abuelo, viendo, aprendiendo, checando. Y fue ahí donde dije, quiero poner un restaurante. ¿Cómo le hago? No sé. Sí. ¿De qué? No sé. Pero lo quiero poner. Todo esto en silla de ruedas. Todo esto en silla de Y ruedas. todavía con Todavía tus con mis así. piernas así. Ok. Entonces yo empiezo con este proceso y ahí fueron los primeros 2 años. Los siguientes vinieron otras 6 cirugías. Ay. Entonces te digo, cada que yo me levantaba era otro madrazo y otro para abajo. Pero mi mente ya estaba preparada para eso. Mi mente ya estaba preparada para el decir, ahí viene y no pasa nada. Esto es más fuerte. Esto es más aprendizaje. Y yo siempre diciendo, esto es para bien. Algo bueno viene de todo esto. Mi mente cambió mucho, Maru. Mucho, mucho, mucho. Y yo hoy soy una persona muy fuerte y me considero así y me lo aplaudo mucho por todo lo que me tocó vivir. Fíjate, pasan todo esto. Yo me levanto, pongo mi restaurante, empezamos en un mercadito local. Yo cargaba cajas en mis piernas y mi socio en ese entonces llevándome en silla de ruedas para poder llegar a donde estábamos. ¿Y de qué era? Es un restaurante de comida vegana, se llama Vegan Munch. Ok, todavía lo tiene. Todavía lo tengo, Ay, qué sí, ya va maravilla. para 11 años. Ajá. Empezamos, te digo, en un mercadito artesanal y yo veía abajo del toldo todo eso construido como yo estaba. En ese momento, mal, con escasez, con poco material, pero con un sueño grande.
Y así era mi vida, era un reflejo de mi vida eso, y por eso lo cuidaba y lo cuido tanto hasta el momento. Porque sabía que si tú le metes energía positiva y ganas a un proyecto, iba a pasar. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Un proyecto de vida también. Estaba reconstruyendo, me estaba creando, estaba creciendo poco a poco. Y a medida de que ese restaurante crecía, o ese puestito crecía, se estaba formando algo grande que yo también estaba haciendo. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Entonces pasa todo esto dentro de cirugías, dentro del negocio, dentro de empezar a crecer. Conozco a mi ahora esposa. Cuando yo decido empezar el restaurante, la conozco y empieza a brillar mucho mi vida. Empieza a tener destellos por aquí y por allá. Llegan amistades que se mantuvieron ahí toda la vida y me empiezan a ver diferente. Me acuerdo mucho un amigo que cuando recién me pasa el accidente me dice, a ver, güey, ¿cómo quieres que te tratemos? Son amigos de toda la vida, de secundaria. Me dice, ¿cómo quieres que te tratemos? ¿Como el Daniel discapacitado o como el Daniel de la raza? Y le digo, güey, yo sigo siendo el mismo. Y me dice, va. Y hasta la fecha, hacen bromas conmigo, lo vemos igual, porque yo nunca quise que me vieran como una persona con discapacidad. Déjame te interrumpo tantito. Estos amigos, tu red de apoyo, tu mami, tu hermana, tu abuela. ¿Tienes papá? No. Pero llega el amor y el amor es una esperanza, una ilusión. En algún momento, te lo tengo que preguntar, ¿sentías tú, te sentías distinto, diferente con respecto a cortejar a la ahora esposa por tu situación de la silla de ruedas? Siempre. Pero mi esencia y lo que yo transmito creo que va más allá de lo físico. Y eso es lo bonito del amor, Maru. Siempre tiene que haber una atracción física, claro. y estoy de acuerdo con eso. Pero lo que tú cargas y lo que tú demuestras, tus acciones, es lo que te define como persona. Y creo que eso enamora. Y fue una cosa bien natural, la verdad, lo que pasó con mi esposa y conmigo. En ningún momento nos dimos cuenta qué pasó y estábamos enamorados. Fue mi novia un rato, nos casamos, pero fíjate, le propuse matrimonio y cuando todo estaba súper bien en mi vida, mi negocio estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, de pasar de tener una persona trabajando, de repente ya tenía 12 y muchísimo flujo. Yo estaba bien feliz, Maru. Me faltaban cosas, sí, me faltaban mis piernas, me faltaba caminar, pero yo no lo veía como un impedimento para vivir, porque yo estaba logrando un sueño, algo que yo quería, y estaba dejando ese impacto para, si a mí me pasaba algo, aquí está mi base, aquí está mi fundamento, gente feliz comiendo, gente viendo el amor que transmito en todo esto. Yo le propongo matrimonio a mi ahora esposa y mi mamá en ese entonces se fue a un viaje a Italia, que era su sueño, ir a Italia. Se va, yo bien contenta, le marco, mamá, ya tenemos fecha para la boda. Ella sonríe,
felicidades, qué padre, todo esto. Pasan una semana, yo creo, y estaba en mi casa como a las 11 de la noche y me entró una llamada de un número muy raro. Contesto y era el guía del viaje al cual se fue mi mamá y me dice: Daniel, tu mamá está muy enferma, la tuvimos que hospitalizar acá en Italia, no sabemos qué es lo que tiene, pero ella ahorita está en coma, inducido, y pues te hablo porque necesitas saber esto. Yo me dice: te voy a pasar los datos de todo, del hospital, del etcétera. Cuelgo el teléfono y me quedo en shock. Mi esposa viene y me dice, bueno, mi novia y ahora esposa viene y me dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Y le digo: es que me acaban de hablar que mi mamá está internada en Italia. Yo marco al hospital de Italia con Google aquí tratando de traducir, hablando con una persona y le digo: necesito a alguien que hable español, alguien que hable inglés. Me dices que ahorita no hay nadie, acá son las 4 de la mañana. Pues traduciendo algo de italiano, tratando de saber qué pasaba. Pasan un día, no hay noticias. Hablo con mi hermana, con una hermana de mi mamá, familia, y pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi hermana se fue a Italia con un primo mío y mi mamá estaba internada en coma, empeorando. No sabían por qué, no sabían qué le estaba pasando. Pasaron 2 semanas y mi mamá muere. Ya. Muere en Italia. Y fue una parte donde yo dije: ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez cuando todo está bien? Viene otro chingado de la vida. ¿Qué quiere? ¿Qué me quieren decir? Mi mamá murió allá de influenza, pero como en Italia no sabían qué era esa enfermedad, no la supieron tratar. ¿Cómo llevarlo allá? ¿Quién sabe? Hospitales allá, hospitales acá y bien distinto. Y lo único que pude hacer fue mandarle un audio que le pedí a mi hermana que se lo pusiera. Mi mamá en coma y al día siguiente murió. Mi mamá era mi mejor amiga y la perdí. La perdí de una manera muy triste porque no pude estar con ella. Y para mí fue un golpe bien duro, Maru, porque días antes le contaba que ya me iba a casar y ya no pude estar con ella. No pude acompañarla en ese momento y simplemente tuve que una vez más ponerme esta armadura y una vez más tragarme mis sentimientos y una vez más solucionar y decir: es que así me tocó a mí vivir. A mí la vida me hizo a base de golpes y de golpes y de cirugías y de accidentes y de duelos y de muertes, y la vida sí me formó. Fue un trámite fuertísimo para traerla de allá. Tardamos 2 meses en traer sus cenizas. Y cuando por fin llega, pude despedirme. Y en todo este proceso, yo no sabía ni qué sentir, porque no sabía qué estaba, o sea, qué pasa conmigo. A ver, de un lado tengo toda la parte hermosa de decir: encontré el amor, me voy a casar, acabamos de rentar una casa nueva, estábamos viviendo una etapa impresionante en el restaurante, y de repente la vida me vuelve a decir: acuérdate que tú te formas a base de madrazos.
Y vuelvo a hacer esta plática interna con todos mis Danieles y decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? Y en todos estos 2 meses, al final de todo, cuando yo logré despedirme de mi mamá, estaba con una sonrisa. Y mucha gente me decía, ¿por qué? Y le digo, es que yo a mi mamá la disfruté como nadie. Y se murió haciendo lo que ella más amaba y en su sueño, que era viajar a Italia. Y dice, pero es que ya no está. Pues sí, pero es una lección más que me dejó ella. Persigue tus sueños hasta que te mueras. No importa qué. Y empecé a entender muchas cosas que la vida me quería decir. Empecé a entender que no siempre es bueno el quedarse callado y tragarse todo. Y mi esposa me enseñó mucho eso al decir, Janine, es que no te guardes. Aquí estoy. Saca también lo que llevas. Me dice, no es posible que todo el tiempo estés sonriendo y viendo cosas positivas, porque también lo malo te hace ser como eres. Y acuérdate que la vida te formó así, con cosas malas, con cosas difíciles, con cosas fuertes. Y así me pasaron muchísimas cosas. Me caso. Y me caso, todo bien, todo feliz, recuerdo a mi mamá, el negocio como nunca, y yo me caso el 6 de julio del 2019. Mi esposa cumple años el 29 de noviembre, de siempre, pero un mes antes, en octubre, a mí me empieza a dar una infección en mi pierna izquierda. Entonces, yo lo empiezo a notar, me empiezo a hacer como curaciones. ¿Pero qué sentías? ¿Te dolía? Sí. ¿Tú seguías con las piernas? Yo seguía con mis 2 piernas. ¿Y con clavos? No, ya en ese entonces ya me habían quitado todo. Pero no las podías doblar. No las podía doblar. Okay. Porque la rodilla de tanto estar así fija, se queda. Entonces ocupaba otra cirugía, pero yo dije, ya no quiero más. Ahorita no la necesito en mi vida. Quiero primero dejar algo estable y después ya vemos la parte de la operación. Empieza todo esto a formarse en mi pierna, la sentía caliente, se me empezó a abrir un poco la piel y empecé a supurar pues ahí líquido que no debía ser. Yo me quedo callado y lo empiezo a ver para mí mismo, malamente, aprendiendo o tomando aprendizaje malo, que clave en todo esto también se vale desaprender cosas. Uh-huh. Que a veces es más difícil. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, pero en ese entonces todavía no lo veía así. Empiezo se empieza a grabar todo esto y a principios de noviembre voy con una doctora y me dice, traes una infección fuertísima en tu pierna. Yo me acabo de casar, Maru, hace meses. Uh-huh. Y me dice, vamos a hacerte una limpieza interna, bla, 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 etcétera. Me revisan mi caso y me dicen, es que tu hueso ya no sirve. Entonces me dice, podemos operarte de lo que quieras, pero va a pasar lo mismo. Y le digo al doctor, ¿cuál es la solución? Me dice, quitarte la pierna. Otro madrazo. Cuando todo, te digo, mi vida es una montaña rusa. A este punto de la historia, yo ya estaba curtidísimo en madrazos. Yo ya tenía maestría en chicos. Sí, ya como, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ¿Qué? ¿qué viene? ¿Qué viene? Y no hay pedo. Lo enfrento perfecto. Entonces pasa esto. Y fíjate ya lo curioso de las cosas. Cuando me dice esto, dije, va, con madre. Hay que hacerlo. Y mi esposa, ¿qué? Sí, hay que hacerlo ya. Porque llegó un punto, Maru, que ese pedazo de mi pierna era ya algo que yo estaba cargando, que ya no me servía para nada. Se te estorbaba. Ahí estaba nada más haciendo un bulto, impidiéndome avanzar.
Entonces yo como lo veo, como al decir, me voy a quitar una cruz de encima para estar más ligero y seguir. ¿Fuiste a terapia? ¿Alguien o No. tú solo y tus Danieles? Sí, esa era mi terapia. Yo solo con mis Danieles internos. Pero leer, no sé, o fue solo ese autoconocimiento, autorreflexión. Eso. Decirte y contestarte. Eso, el hacer introspección diaria, el aceptar el proceso. Y justo hace poco platicaba con un amigo que le decía, ¿sabes cuál es la parte más difícil? ¿Y por qué tanta gente, en mi punto de vista, ¿verdad? Y tiene esta parte de ansiedad, estrés, depresión? Es porque no se aceptan. Porque no aceptan lo que están viviendo. Porque siempre están buscando algo que pudieran tener, pero no tienen. Y vivimos como viajeros en el tiempo. ¿Qué dejé de hacer antier, ayer, hace un año, hace 2? ¿Qué voy a hacer mañana, pasado, en un año? ¿Y hoy? Y hoy se te va. Se te va. Entonces, vives con un estrés pasado y con una ansiedad futura. Y dejas de valorar tu hoy. Entonces, todo esto que a mí me pasó, que te cuento, me enseñó a eso. Al decir, hoy, ¿qué estoy viviendo hoy? ¿Qué estoy aprendiendo hoy? Y mañana, pues lo que venga. Entonces, retomé esta parte de vivir mi día, pero de una forma bien distinta y aprendiendo todos los días. Entonces, tomando todo eso, viene la parte de te vamos a amputar la pierna. Sin mamá, recién casado, con una familia chica, pero con una red de apoyo muy sólida. Y sobre todo con un Daniel mucho más maduro. Con un Daniel con mucho aprendizaje de esos madrazos que te platico, que ya aprendió. Entonces, ¿qué pasa? A mí me amputan la pierna y al día siguiente yo quería brincar. Yo quería hacer todo. Yo todavía en ese entonces estaba en silla de ruedas. Pasa la amputación. A la semana agarré unas muletas que estaban en mi casa y dije, pues voy a probar. Nunca lo había hecho. Y tenías años moviéndote con una silla de ruedas. Con una silla de ruedas. Agarro las muletas y digo, pues a ver. Oye, ¿me puedo parar? Y no sabes, Maru, cuando yo estaba parado en mis muletas y volteé a ver para abajo y dije, a la madre, así se ve. Parado. Doy un paso y digo, oye, sí se puede. Dije, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Quién sabe? Pero hoy lo estoy haciendo porque tenía que ser hoy. Empiezo yo a moverme, empiezo a cambiar nuevamente el hacia dónde quiero ir, el hacia qué quiero hacer, hacia dónde voy, con nuevas metas y objetivos. Porque yo cada día soy un Daniel distinto al que era ayer. Y con objetivos sí, tal vez muy fijos y metas muy claras, pero yo me reconstruyo diario. Entonces, toda esta parte que a mí me tocó de golpes, cuando a mí me amputan, digo, claro, era para llegar aquí. Y de aquí ya nadie me para. Y de aquí ya no hay nada que a mí me vaya a detener. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Entonces, empiezo yo a agarrar las muletas, empiezo a caminar, me meto a CrossFit y el coach me decía, este es un buen reto. Y dije, este güey es para mí, porque lo ve igual que yo. Claro. Él empieza a aprender de cómo ponerme a mí ejercicios, me empiezo a parar, empiezo a fortalecerme en la parte física.
mental, empiezo a disciplinarme más, dejo el alcohol, 0. De un día para otro dije, ya no lo necesito en mi vida, bye. Empiezo a ver cosas que tal vez no veía que podía hacer, pero como ya no tenía ese peso, dije, pues ya no hay nada que me detenga. Empieza gente cercana a mí a decirme, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te ves todavía más animado, todavía más propositivo? ¿Qué te falta? Una prótesis. Va. Amigos del gremio de restauranteros empiezan a hacer cenas para juntar dinero, empiezan a hacer esto, y luego yo voy a una terapia para que me revisen mi pierna derecha que sí tengo, y me dicen, ¿sabes qué? Todavía no puedes tener la prótesis porque te hace falta otra cirugía. Ok. Oye, ¿no hay forma en terapia, en algo que la puedan arreglar? No, cirugía forzosamente. Ok. Bueno, falta una y ya. Y todo esto yo seguí mi vida, yo seguí fortaleciéndome. Yo dije, a ver, si voy a entrar a una cirugía, necesito fortalecerme físicamente, mentalmente, digamos que ya estoy preparado, pero falta algo más. Y me falta preparar también a mi esposa, porque ella lo resiente bastante. Porque sí, mucho enfoque para acá, pero la parte del cuidador es fuertísima, durísima, y ella vivió una parte muy fuerte cuando fue mi amputación. Ella vivió un duelo muy fuerte y ella lo sufrió más que yo, en realidad. El verme a mí como desatado, como con ganas de hacer todo, y ella, espérate, Dani, es que me vio vulnerable, frágil, y yo todo lo contrario. Empiezo en la parte del ejercicio, de todo esto, y llega pandemia. Entonces, otro madrazo. A quedarse adentro de casa. A quedarse dentro de casa. Y los restaurantes. Cerrados. Entonces viene otro reto y otra reinvención en la parte ahora del pon en pausa todo. Pon en pausa tu cirugía, pon en pausa esto, pon en pausa viajes, todo, y concéntrate acá en la parte de tu restaurante. ¿Va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Perdón. Y tuvimos crisis fuertísima con el negocio. Mi parte financiera se vio muy afectada y tuvimos que reducir muchísimo personal, la forma de trabajar, el cómo sacar adelante el negocio. Y bueno, digo, supimos cómo reinventarnos, cómo salir adelante. Sí, como muchos restaurantes que tuvieron que solamente servicio a domicilio, claro, y recoge. Pues, y eso no te daba suficiente para tener a todo tu personal. No. Fue durísimo. Y era trabajar ahí, tú meterte a la cocina, tú estar ahí y regresar a lo básico. Al decir, a ver, ¿cómo empezamos así? Pues otra vez. Así. Pero ahora diferente. ¿Ya te habías convertido en papá? No. En pandemia, justo en el 2020, mi esposa sale embarazada y viene otro reto. Entonces, mi esposa con epilepsia, yo en silla, bueno, no en silla de ruedas, sino yo amputado, y el decir, a ver, si estoy preparado para ser papá, para criar un ser humano en mi condición, ¿podré ser suficiente para esa persona? ¿Lo podré cargar? ¿Caminar con él de la mano? Y vienen un montón de dudas y un montón de nuevos cuestionamientos, de nuevas emociones, de nuevos sentimientos, que ya, vaya, fue como cruzar un doctorado. O sea, el decir, ya cruzaste la primaria de la vida, la secundaria, la preparatoria, la carrera. La maestría y ahora viene el doctorado. Exacto. Entonces tú recién amputado, con la pandemia, con la crisis financiera, todo. Embarazada tu mujer. Sí, no, o sea, era... sin tu mami, o sea... Vuélvete loco si no tienes tus bases bien puestas. Entonces yo empecé a entender que era ese mensaje o esa preparación que me dio la vida
En cuestión de tanto golpe, tanto aprendizaje, tanto todo, cuando nace mi niño, yo me di cuenta para qué vine a esta vida. Y era para ser papá. Es lo mejor que me ha dado la vida. Y gracias a Dios mi niño nació muy saludable. Y hoy, con 3 años, él es un ser humano increíble, Maru, porque le tocó vivir con unos papás con discapacidad, ambos. Y es una persona exageradamente humana, exageradamente inteligente, compartido. Él tiene bien claro que siempre debe cuidar a mamá cuando le pase algo, que tiene que estar preparado para cualquier cosa a sus 3 años. A sus 3 años yo me impresiono cada día que lo veo y le digo a mis amigos, para bien o para mal, le tocó vivir esto, pero estoy seguro que ese niño va a crecer con una educación bien diferente a la de todo mundo, porque hay muchas etiquetas sociales, Maru, y la gente que no tiene discapacidad voltea a ver a las personas con discapacidad para abajo, y eso no está bien. Y eso viene de una educación en casa. Y entiendo que no les tocó así. Pero eso no significa que no deban de aprenderlo. Y a Salvador le tocó así. Y por eso va a crecer con mucha empatía. Con un corazón gigante para abrazar a todo mundo, no importa qué. Y él sabe y me dice, papá, ¿tú por qué no tienes una pierna? Y le digo, mijito, porque tuve un accidente en motocicleta. Pero acuérdate que el cuerpo no te define aquí y te define acá. Y tú no debes juzgar a nadie por cómo son físicamente, sino por cómo son adentro. Sí, papá. Y él ya lo aprende, ya lo sabe. ¿Y qué daría yo porque a mí me hubieran enseñado eso de niño? Eran otros tiempos también. Sí, nos claro. tocó otra época y tú eres mucho más joven que yo, pero nos tocó otra época. Pero sí es bien importante esto que dices con respecto a cómo somos los demás, con respecto a las personas con discapacidad. Yo he tenido aquí, pues he tenido oportunidad de platicar y sobre este tema con muchos invitados y mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo te ven o te tratan los demás, no tus amigos, no tu círculo cercano, sino las personas que no te conocen? Cuando te veían en silla de ruedas y ahora que te ven en muletas, y ahorita vamos a hablar de lo de la prótesis, porque está pendiente ahí, Sí, se quedó el paréntesis. Es esta parte de la discapacidad con respecto a cómo sientes que te tratan o te ven los demás. Mira, la gente, hubo una persona, un buen amigo mío, que él es también amputado. Y tuve la dicha de conocerlo y me dijo, la gente siempre te va a querer ver menos. A la gente no le gusta ver un discapacitado, una persona con discapacidad exitosa. Es bien curioso, porque instintivamente tú ves una persona en silla de ruedas y dices, pobrecito. Ves una persona sin un brazo, ves una persona con síndrome de Down, y siempre es pobrecito, pobrecito. ¿Y cómo te ayudo? ¿Y cómo te ayudo? Y creemos que la parte del te ayudo, el cómo te soluciono, nos ayuda a las personas con discapacidad. Y no es cierto. Entonces, si tú me ves cruzando la calle, a lo mejor dices, ay, güey, pobrecito. Pero si tú me conoces y tú entablas conmigo 2 minutos una conversación, cambia tu discurso a qué chingón. Porque eso es lo que proyecto. Y eso es lo que yo he querido proyectar. Porque eso es lo que eres. Exacto. Porque así me formé yo. Es decir, yo no quiero ser una persona que le quede lástima. Yo quiero que me vean y digan, ah, cabrón. ¿Y este güey cómo le hizo? ¿Cómo descifró la vida para ser feliz? Para tener una sonrisa, para encontrarse el modo de manejar, de tener una esposa, de tener un hijo, de ser un gran padre. ¿Cómo le hizo?
Y tener su restaurante. Exacto. A pesar de todos los De todo. madrazos. Exacto. ¿Qué pasa con tu prótesis? Mi prótesis. Ahorita estoy en un proceso que justo estoy retomando en la parte de que necesito una cirugía en mi pierna derecha. Uh-huh. Yo espero que este año, tal vez el siguiente, pueda hacérmela. Y posterior a eso, ahora sí es mi prótesis y aprender a caminar otra vez con 2 piernas. Ese ahorita es mi objetivo, mi sueño, mi meta más fuerte que yo tengo, en la cual he estado trabajando por mucho tiempo. Y es a donde quiero llegar yo el otro año. Y justo le decía a mi esposa, o sea, mi hijo me trajo nuevos aprendizajes en la parte también de demostrar sentimientos, de ser más cariñoso, de llegar a la casa y soltar esa armadura y colgarla y decir, aquí estoy para ti. Y te quiero demostrar que sí se vale sentir, que la sociedad no te tiene que etiquetar por ser hombre como el cállate y no sientas, y que te pregunten cómo estás y que digas estoy bien, cuando no es cierto. Que te digan, ven, se vale abrazar, se vale amar, se vale, en mi casa no decimos te quiero, decimos te amo, porque así es, porque es un amor y quiero que él crezca así, que crezca sabiendo que puede confiar en sus padres, que tiene una red de apoyo muy fuerte. Y mi sueño ahorita, porque él nació, es caminar de la mano con él. Y bien chistoso, porque cómo cambian las perspectivas, lo que te decía ahorita de que cada día son distintas. Y me acuerdo mucho una vez que estaba platicando hace muchos años con una amiga y me dice, ay, es que ya quiero que mis papás me compren mi carro nuevo y quiero tal celular y no sé qué. Y le digo, está bien, yo quiero volver a caminar. Entonces ahí es donde redefines mucho tus prioridades, tus objetivos, tus metas, etc. Esta cirugía que te falta de la pierna derecha, no hay ningún riesgo. No. Es nada más como, como cualquier cirugía, pues. Exactamente. Pero... No, ninguna. Es más que nada alineación. Ok. Porque ahorita está la rótula se hizo para adentro. Entonces hizo que la pierna se curveara y ahorita solo es corregirla para que quede recta y que pueda doblar la rodilla 90 grados. Después de eso, son alrededor de 2 meses de terapias para preparándote. Ajá. Y ponerme mi prótesis y caminar. Y seguir viviendo. Y oye, seguir si aprendiendo. en muletas nadie te para, pues ahora con la prótesis menos. Así es. Oye, Daniel, últimamente, quizás, al menos aquí en la ciudad, aquí en Monterrey, hemos visto un incremento en la cantidad de motocicletas que hay, ya sea como medio de transporte o porque ahora mucha gente trabaja en entrega, sobre todo también a raíz de la pandemia y todas esas aplicaciones. Y todos los días escuchamos y vemos accidentes de motocicletas. Sí, es horrible. Es horrible eso. ¿Qué pasa en ti cuando te enteras de estas cosas? ¿Te revive todavía? ¿Quisieras de alguna manera a lo mejor con esto que a ti te pasó dar algún mensaje para la gente que anda en moto? Creo que más que para la gente que anda en moto, es para todos, porque, a ver, muchos de los accidentes no necesariamente tienen que ver con las personas que van en moto, sino también en las personas que van en sus coches. Y por otra parte, la cultura vial en todo México, yo creo, y que la ciudad no está preparada para eso. Claro. No está preparada ni en la cuestión vial, ni en cultura. Las licencias ya las reparten como si fueran barajitas y no preparan a la gente para vivir esto. No hay carriles exclusivos. También los motociclistas no tienen cuidado al manejar, se están metiendo entre carriles, etcétera, van a exceso de velocidad y se provocan todos los días. Sí, que no fue tu caso, o sea, tu caso fue distinto, pero finalmente fue en una motocicleta. Sí. Y yo entiendo que mucha gente lo hace por necesidad, o sea, es decir, necesito un trabajo, pues a lo mejor por acá es más sencillo, es más barato, es más todo. Pero debe de haber mucha más
cultura vial De todos. de todos. De todos. Incluso como peatones. Ujú. O sea, todo. Hey. Todo. Y es un todo, pero es dificilísimo el decir por aquí empiezo. Porque si empiezo por acá se me va. Y si empiezo por acá se me va. No, es que es todo. Es una red total. Exactamente. Hay muchas personas que quizás ahorita o están viviendo una crisis por algún accidente o por una pérdida física de una pierna, de un brazo, de algo de su cuerpo o algo emocional, Ujú. como te pasó a ti con la pérdida tan fuerte de tu mami. ¿Tú qué pudieras compartir? Que todo lo que nos has dicho es compartir, ¿no? Claro. Pero ¿qué le dirías a alguien que hoy está atravesando un momento difícil por la pérdida quizás física o emocional, como tú lo has vivido en varias ocasiones? Pérdida física exclusivamente, creo que el mensaje sería que el que te falte algo de tu cuerpo no te define como persona. El que tú tengas o no tengas una extremidad de tu cuerpo, un ojo, lo que tú quieras, no te va a definir por nada, ni ante nadie, ni ante ti mismo. Y en la parte emocional, que pidan ayuda. Creo que ese es el mensaje, que aprendamos a pedir ayuda y a saber cuándo la necesitamos. Porque estamos programados para no pedir ayuda y tragarnos todo, sobre todo como hombres, creo, que tú vas a juntas de hombres y es todo para adentro. ¿Y cómo estás? Y que tigres y rayados y que pásame otra cheve, y por dentro están destruidos. Claro. Y no sé, y eso lo platicaba aquí con un invitado, con Edmundo, que estuvo platicando, él es viudo. Uh-huh. Y él decía, es que las mujeres al enviudar tienen esta red de apoyo entre mujeres. Los hombres no. Y cuando estás con un amigo y a lo mejor tú te quieres abrir, el otro tampoco te da chance. Sí, claro. Pero en realidad si tú ves atrás de todo, o sea, todos venimos cargando una mochila gigante. Claro. El problema ¿cuál es? Que nuestra sociedad, como mexicano, machista, nos dice que como hombre tienes que llevar la misma lonchera al kinder, a un velorio, a tu trabajo y con tus amigos. Y cargas lo mismo, pero todo ahí adentro. ¿Sabes? Pero la vas llevando a todos lados. ¿Y tú crees que hombres y mujeres, pero en el caso que tú como hombre, que a veces no se permiten el aceptar esa vulnerabilidad, ¿crees que se pueda lograr sin los trancazos de la vida como los tuyos? Sí creo, y sobre todo en generaciones que vienen ahora, porque a nosotros creo que fuimos la última generación, o de las últimas, que nos tocó esta parte más insensible como hombre. Ahorita es un papá más presente, una familia más abierta, no soy un ser que nada más llego, doy dinero y me voy, sino aquí estoy. ¿Qué pasó, hijo? Cuéntame tu día, ábrete. Y también como papás estamos aprendiendo a abrirnos, a comunicarnos mejor como pareja, como papás, como amigos, como todo. Y esta parte que estamos aprendiendo creo que la vamos a dejar a futuras generaciones, en la parte del estar más en contacto con tus emociones, con tus sentimientos y compartirlas. Incluso la apertura hacia la discapacidad. Claro. Que antes no la teníamos. Sobre todo. Y le decía yo a mi esposa, es que la sociedad sí está aprendiendo a tener más empatía y a tener más educación con la parte de discapacidad, pero las redes sociales nos juegan una trampa. Una trampa bien cañón, porque el decir, ay, me tomé foto con la persona discapacitada, qué padre. A ver, ¿lo estás haciendo por la foto o por qué? ¿Sabes? Entonces, este tipo de espacios como el que tú das, creo que son importantísimos para que la gente se eduque, para que la gente vea, concientice y diga, ok, o sea, por ahí no va. Entonces, sí apoyo, sí todo, pero ya no te veo para abajo, me siento y te veo de frente. Como es lo que pedimos tanto las personas con discapacidad. ¿Algún mensaje que quieras dar? Otro más, porque han sido todo lo que te ha pasado, esto que platicabas ahorita, para ya finalizar y ahorita hacer el comercial
de tu restaurante y de las maravillosas galletas que trajiste, que tengo que agradecerle a tu hijo. Ahorita lo vamos a platicar. Sí. Un mensaje final. Creo que el mensaje final y en lo que tal vez englobaría todo esto es en la parte de aceptación. Entre que las personas se acepten como son, con discapacidad, con errores, con aciertos, con triunfos, con derrotas, con todo, entre más tengamos una conciencia de cómo somos, podemos vivir más el presente de una forma hermosa y de una forma con mucha bendición y siendo conscientes de lo que estamos viviendo, valorando lo que tenemos, no lo que pasó, no lo que vendrá, lo que está hoy. Teniendo eso como aceptación, como te aceptarte tú mismo, vas a empezar a ver la vida bien distinta. Y una taza de café, una galleta, un lo que sea, te puede hacer maravillas si vives tu presente como es a conciencia. Creo que ese sería el mensaje mejor que les doy. Yo te agradezco mucho que estés aquí, que compartas esta historia y que te podamos seguir en redes sociales. Sí. Si a ti lo deseas, aquí lo vamos a poner. ¿Y el restaurante se llama? Vegan Munch. Vegan Munch. ¿Aquí en dónde está? Está en el centro de Monterrey, Ok. cerquita de la iglesia de San Judas Tadeo, Ajá. calle Vallarta, 511. Aquí lo vamos a poner también. Muy bien. Pero además, resulta que cuando llegó Daniel, llegó con unas galletas espectaculares que se llaman crunchies, que también lo vamos a poner aquí. Y no te vamos a cobrar, fíjate. Muy bien. Lo vamos a poner aquí porque apenas estás empezando con estas galletas que dices Sí. que tu hijo quería poner un negocio para comprarse un Hulk. Sí, eso de ahí nació. Creo que también parte del aprendizaje de pandemia fue diversificar entradas. Claro. Y yo me guié mucho pues, por lo que me gusta hacer, la parte gastronómica, que dije, pues de aquí soy bueno, pues de aquí le sigo. Ajá. Entonces nace mi niño y me dice un día, papá, quiero vender galletas para comprarme un Hulk. Me dije, va. Empezamos a hacer recetas, compré una batidora y fue el más feliz del mundo. Y él siempre quiere estar involucrado, siempre me ayuda, me acompaña a entregar, etcétera. ¿Salvador se llama? Salvador. Salvador, gracias, porque las galletas están espectaculares. Y la idea, lo que yo le decía a mi esposa es que fuera de dejarle casas, propiedades, carros, dinero, le dije, déjale una empresa. Claro. Porque la sociedad hoy, como niños, necesitan aprender a trabajar y a valorar las cosas y de dónde viene todo. Y a trabajar para ganársela. Sí. Oye, ¿cómo se llama tu mujer? Katia. Katia. Bueno, Katia, Salvador y Daniel, no tengo más que puras bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir esto que no ha sido fácil, pero que lo platicas, claro, te quiebras y todo, pero lo platicas de alguna manera tan fuerte. Nos quedamos con mucho aprendizaje de tu vida y bueno, pues espero que pronto nos volvamos a ver. Claro, por supuesto. Gracias, Daniel. Maru. Y gracias a ustedes. Si creen que esto le pueda servir a alguien, compártanlo. Esta es La Curiosidad Conecta. Yo soy Maru Lozano Llamas. Gracias. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó